Bueno, bienvenidos a todos al quinto episodio de The Analytics Experience presentado por Alfredo Serrano. y Bruno Carreira. Bueno, vamos directo al tema de que vamos a estar discutiendo en este quinto episodio. Así que Alfredo, cuéntanos un poquito más que vamos a estar hablando en este quinto episodio. Bueno, Bruno, como llevamos diciendo durante semanas, todo lo que hemos enseñado es para llegar hasta el punto de hoy, crear vuestro primer proyecto de Data Science. ¡Woohoo! Sí, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo funciona y cuáles son los pasos a seguir para hacer tu primer proyecto en Data Science? ¿Cuáles son las cosas que tienes que considerar y tener una base para comenzar a poder entender qué información necesitas y realmente cómo la puedes aplicar realmente para hacer el proyecto en sí? Claro. Bueno, eso es una muy buena pregunta. Lo primero de todo es que como base yo diría que al final necesitas saber un poco de análisis de datos, que hay un montón de tipos de análisis de datos, y puedes empezar incluso con el primer software que describimos en el primer episodio, Excel. O sea, hay una gran variedad de posibilidades para hacer tanto proyectos de un nivel más principiante o más avanzado una vez que tengáis más conocimiento, pero para empezar, como todo en esta vida necesitamos estructura. Entonces, como método científico, creo que estarás de acuerdo a lo largo de años de hacer proyectos, dar clases y presentar también un montón de proyectos de Data Science. Al final hay un orden lógico, que es, lo primero de todo, ¿cuál es el objetivo de tu proyecto? ¿Tienes un problema a resolver? ¿Tienes que hacer un análisis de algo para demostrar un punto que estás intentando explicar a otra gente? ¿Cuál es tu objetivo? Una vez definido ese objetivo, presentar el problema y qué solución quieres conseguir. Una vez que tenemos eso, perfecto, aquí entra la metodología, es decir, cómo lo vas a hacer. Es decir, de dónde vas a tener la información, cómo vas a limpiar esa información y una vez que ya has hecho eso, analizarla. Y agrego también a cómo extraer esa información. Claro. Que precisamente, además de la parte de la metodología que Alfredo acaba de explicar, a la hora de la práctica, el primer paso para poder comenzar con el proyecto es de dónde vamos a sacar la información y cómo extraemos esa información. Efectivamente, que es un punto súper importante y ahora que nos metamos a describiros más bien cómo lo hemos hecho, en proyectos anteriores Bruno y yo, lo vamos a tratar. Pero como iba diciendo, seguido de eso es, una vez que tú hayas hecho el análisis, ¿qué tienes que hacer? Encontrar una forma de presentar esos resultados a la gente, ¿verdad? Si no, al final tu proyecto no tiene sentido. Así como hemos mencionado anteriormente, de usar programas de visualización en que estos resultados pueden ser de la mejor forma comunicados. Efectivamente, porque al final no necesitas como tal hacer una visualización para cada proyecto que hagas, pero creo que es muy lógico pensar que si eres una persona que no domina el área, o igual el tema del que estás haciendo el proyecto es muy difícil de entender, una visualización siempre ayuda. Siempre poner gráficas hace que las personas puedan entender más los patrones o las tendencias que nosotros encontramos dentro del análisis de Data Science que hacemos. Efectivamente. Y una vez que hemos hecho todo esto, el último paso, que en mi opinión es de los más importantes, compartir el proyecto. Se lo estaba comentando a Bruno antes de grabar el episodio, yo tengo un total de 43 proyectos más o menos en 4 o 5 años, pero que sean públicos solo, tengo 12. O sea, al final, si tú haces un proyecto, no lo compartes, al final la información no está afuera, la gente no sabe qué puedes hacer o qué eres capaz de analizar. Así que lo más importante siempre es acabar el proyecto subiéndolo a alguna plataforma, que puede ser LinkedIn, Kaggle, GitHub, estas plataformas ya las hemos mencionado antes y las seguiremos mencionando ahora de cara a explicar un poquito más el método. Bueno, ahora que ya hemos explicado los pasos y también has explicado también las herramientas donde pueden extraer esta información, ya que este es un episodio para que la gente aprenda su primera vez haciendo esto. ¿Qué herramienta tú recomiendas para las personas que están comenzando a extraer información a la hora de comenzar un proyecto? Yo diría que desde cero, al final, hay que ser siempre realistas con nosotros mismos. Es decir, ¿qué calidad de análisis podemos hacer? ¿De dónde podemos obtener la información? Como os mencionado antes, hay dos formas. La primera es muy sencillo, hay miles de páginas web de las que tú puedes obtener información. Sitios como Kaggle, que al final son repositorios de bases de datos, es decir, es una página web que tú vas y una de las pestañas te dice bases de datos. Clicas, descargas la base de datos y ya tienes una información más o menos limpia, más o menos procesada y te puedes poner ya a hacer análisis. Bueno, añadiendo lo que Alfredo menciona, una vez que descargas este documento en CSV, lo puedes exportar a Excel debido a que descargarlo en CSV lo que beneficia de esto es que no tienes limitaciones a la hora de hacer las observaciones dentro de este documento.
Efectivamente, porque de nuevo CSV no tiene limitaciones, Excel ya sabemos de capítulos anteriores que tiene 1.000.000 de observaciones como límite. Pero sí, esa es la primera forma de obtener información, que es muy sencillo, de nuevo, página web y descargamos. La segunda, que eso ya es en un momento llegado en el que tienes más habilidades de programar, es tú mismo sacar esa información con habilidades de código que lo puedes hacer en lenguajes de los que hemos descrito ya como Python o R, que no nos cansamos de decirlo. Es una gran fuente de recursos y te dejan hacer 1000 cosas y una de ellas es extraer información. Ok, y la pregunta es, una vez que ya hemos descargado esta información y la hemos exportado en el software que vamos a utilizar para poder analizarla, ¿qué es lo primero que tenemos que tomar en cuenta a la hora de analizar o como nosotros decimos limpiar la data que vamos a utilizar? Muy buena pregunta. Pues lo primero de todo es, en base a lo que hemos definido antes, qué queremos solucionar, es un poco limpiar la información para que nos convenga a nosotros o nos beneficie analizarla. Es decir, al final vamos a analizar información que necesita fechas o puntos, es decir, información que tenga decimales. Todo eso es limpiarlo, poner las cosas en el mismo formato, eliminar información que no sea nula o que no nos sirva de nada. Es decir, condicionar nuestra base de datos final para que a la hora de hacer el análisis todo sea lo más fácil posible. Algo que también quiero agregar a lo que mencionas es que cuando dices que la data que no nos funciona o que no sirve o que no vamos a utilizar, eso es entendiendo la pregunta de business que estamos respondiendo a través del proyecto. Efectivamente. Y también tomar en cuenta de que tienes que entender bien qué es lo que te están preguntando antes, para mí, antes de comenzar tan siquiera a limpiarla. Claro. Porque si te están preguntando las ventas y estás borrando dentro de esa data variables que te pueden ayudar a determinar las ventas, entonces no tiene sentido. Efectivamente. Pero puestos en ese mismo caso, si tú tienes una base de datos con registros de todos los últimos 5 años, no solo a nivel de ventas, pero también de pérdidas o de, no sé, liquidez, cualquier otra cosa que no sea esencial para tu análisis, sencillamente puedes prescindir de ello. Al final, a nivel de observaciones necesitas lo esencial, y más aún cuando estás empezando. Una vez que tú te desarrolles más y sepas extraer la información adecuada mediante código y mediante softwares, no hay ningún problema en hacerlo. Algo que también quiero decir es que no hemos mencionado SQL. Y SQL me parece una herramienta también que vale la pena mencionar, debido a que es muy importante a la hora también de poder manejar las bases de datos. Correcto. Y a la hora de poder también, o sea, manejar esa data. Claro, al final es como todo. Python, SQL y R son los lenguajes de programación más usados, sobre todo aún cuando se están empezando los primeros 5 o 10 años de esta carrera. Y SQL al final lo que te permite también es hacer queries, que como bien hemos definido en otros capítulos, es extraer esa misma información con distintos parámetros. Por ejemplo, una tabla o una base de datos, extraer información que contenga solo estos campos o en estos límites de fechas. Entonces, como todo, es parte de ese preanálisis o incluso durante el análisis. Cuando Alfredo se refiere a queries es para también ver la relación que tienen las tablas dentro de esa información, dentro de esa base de datos. Claro. Para saber también qué es lo que estamos manejando. Efectivamente. Y volviendo al caso de nuevo, si nos queremos poner desde cero, se pueden hacer desde proyectos desde Excel y se pueden hacer proyectos en los que necesites 3-4 softwares o incluso luego una visualización, un total de 5. Es como todo. Así que, bueno, después de todo lo que hemos mencionado, el recap es primero la metodología que Alfredo comenzó explicando desde el inicio, de los pasos a seguir a la hora de approach el proyecto. Claro. Después, saber cuáles son los recursos donde puedes extraer esta información. El caso que pusimos son sitios, websites, donde hay diferentes proyectos que puedes hacer y hay diferentes documentos de CSV que puedes descargar y después puedes exportar a Excel como mencionamos y entonces comenzar a ver, a limpiar esa data dentro de Excel y una vez que ya hemos limpiado eso dentro de Excel, que ya hemos hecho, ¿qué es lo que viene a continuación? Bueno, una vez que ya tienes limpiada la información y ya estás listo para realizar el análisis, tienes que volver al primer paso. Al final tienes que volver a parar, pensarte y decir, ok, ¿cuál es el objetivo de todo esto? ¿Qué estoy intentando solucionar? ¿Qué puntos yo estoy intentando probar con mi análisis? Porque al final un análisis tiene que ir dirigido a contestar una pregunta o mostrar una serie de resultados que tú quieres alcanzar, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, yo lo que diría es, no vamos a entrar en detalle en los miles de análisis que podríamos hacer con los distintos tipos de softwares, sería una conversación de horas, pero lo que sí que diría es, siéntate,
define de nuevo la pregunta, define de nuevo cómo quieres llegar a esa pregunta y a partir de ahí puedes empezar a decidir qué tipo de análisis quieres utilizar. Quiero hacer proyecciones, igual necesito un algoritmo de regresión. Quiero hacer algo mucho más complicado y probar términos estadísticos y llevarme ya por temas de correlación. De acuerdo, pero sabrás cómo hacerlo en R o en Excel. Eso ya es otra cosa. Algo que también quiero mencionar es que a la hora de hacer estos análisis, creo que una palabra clave a la hora de hacer esto es la palabra patrones, patterns. Porque al final lo que estás intentando conseguir es ver patrones para poder resolver la solución o poder explicarla dentro de la data. O sea, por eso es que hacen visualizaciones y hacen gráficas. Para decir, bueno, vemos que hay una tendencia que a la hora de hacer esto, esto es lo que está ocurriendo. Entonces, en base a esto, tenemos que resolver este problema. Efectivamente. Que creo que ese es el punto más importante a la hora de poder hacer un proyecto. Es precisamente, estamos poniendo el ejemplo, por ejemplo, en Excel, pero como Alfredo menciona, programas como R o como que te ayudan a ver esos patrones de una manera manejando más volúmenes de información. Claro. Que al final es como todo. Pueden empezar con un CSV no tan grande para poder hacer análisis básicos, comenzar a graficarlos y comenzar a hacer presentaciones de PowerPoint o hacer análisis en base a lo que vieron dentro de esas gráficas. Y ya después, a medida que ya han dominado eso, por ejemplo, en Excel, ya pueden saltar a programas como R. R, por ejemplo, Python, SQL y al final es como todo. O sea, yo te puedo decir por experiencia personal, hace 6 años, yo haciendo mi primer proyecto, incluso antes de llegar a la universidad y demás, al final empecé con Excel. Hice todo en Excel. ¿Volvería a hacerlo hoy en día? No. Pero también han pasado 6 años, yo ahora sé muchísimo más de programar, sé muchos más softwares y sé cómo implementarlos. Que es una palabra muy importante también al hacer proyectos. Cómo implementar distintos softwares para llegar al final al resultado. Y creo que ese es el mejor ejemplo de identificar cómo nuestra audiencia puede empezar y también cómo se puede ir desarrollando como tú hasta ahora lo has podido hacer. Efectivamente. Otra cosa que también quiero mencionar es, ya que hemos explicado y hemos dicho todo esto, si nuestra audiencia quiere ver ejemplos de estos proyectos, ¿dónde los puede encontrar? ¿Dónde los puedes ver? Y también hemos mencionado, pero hemos mencionado en palabras, evidentemente, los pasos, pero también por escrito, también, ¿dónde pueden encontrar esos pasos y cómo se lo vamos a poder dar a nuestra audiencia? Eso es una muy buena pregunta. Bueno, pues queremos contaros que nosotros vamos a estar sacando una página web en un par de semanas en la que vais a poder encontrar un montón de recursos. El primero de todo es, obviamente, links a nuestros distintos shows que estamos haciendo, nuestro podcast, tanto las entrevistas como este contenido para enseñaros. Os vamos a dar también recursos para estudiantes, es decir, si quieres crear tu propio currículum, cómo crear tu propia página web con portfolios y con proyectos, cómo crear esos proyectos. Os vamos a estar dando primero esta guía con este método científico que tenemos definido, tú y yo, y aparte de eso, proyectos que hemos estado haciendo Bruno y yo a lo largo de estos años, con un walkthrough de la metodología, del análisis hecho, una visualización y una comunicación de resultados para que sea copiar y pegar para vosotros, para poder entenderlo y hacerlo por vuestra cuenta, y también pues más cosas que queremos meter como blogs de artículos que hemos mencionado previamente en episodios o blogs de opinión personal. Pero hasta ese momento, pues os insto iros a nuestra página en Instagram, a nuestros vídeos de YouTube. Yo también tengo páginas web con recursos y demás, así que vamos a intentar meterlo todo en un par de semanas y daros esa información a vosotros. Y si se ponen a pensar, eso que Alfredo menciona del website que vamos a hacer es una recopilación de la información que hemos dado en los primeros episodios en español. Y bueno, este es el último episodio en español que vamos a estar haciendo, así que recoge la esencia de lo que hemos estado explicando anteriormente y ahora un lugar, le vamos a estar brindando un lugar donde pueden ver todo eso de, por ejemplo, que mencionamos que nosotros grabamos esta carrera y tenemos que buscar un trabajo. Vamos a ayudar, como Alfredo menciona, lo del currículum. O sea, todo lo que hemos mencionado lo vamos a estar poniendo en contexto dentro de nuestro website para que puedan identificar y puedan hacernos también preguntas de cosas que también sientan que podemos explicarles un poco mejor o tengan curiosidad también de saber. Así que, antes de terminar, ¿qué pueden estar esperando de los 3 episodios que quedan de The Analytics Experience, Alfredo? Bueno, Bruno, pues como hemos comentado, a partir de ahora va a ser todo en inglés. Nos quedan 3 entrevistas con personajes del mundo de Data Science
Y nada, muchísimos Q&As también en nuestra página de Instagram, mucho contenido activo, que estamos intentando ser más proactivos en ese aspecto, y sobre todo cosas más centradas en distintas industrias del mundo de Data Science, como puede ser el mundo de los deportes o el mundo de la consultoría, o incluso el mundo del social media. Bueno, creo que yo mismo estoy emocionado de esos episodios, espero que ustedes también. Gracias por siempre escucharnos. Y bueno, Data Friendly. Data Friendly. Hasta la semana que próxima. viene.